Línea a Mariano Fusero, que es abogado integrante de Reset Política de Drogas y Derechos Humanos. Hola Mariano, ¿cómo estás? Carito Murisi te saluda aquí desde En Sintonía con vos. Hola, ¿qué tal? Buen día, un gusto hablar con ustedes. Bueno, muchas gracias por atendernos y por brindarnos este ratito en este sábado a la mañana. Queremos aprovechar este momento para poder charlar con vos. Empezando porque en la semana el presidente Alberto Fernández dijo que en algún momento debería abrirse, ¿no?, el debate por la legalización de la marihuana. Sin dudas es un tema pendiente y necesario. Y preguntarte, Mariano, ¿cómo se construye y cuál sería el objetivo de esta legalización? A ver, estoy notando bastante confusión en la comunicación, en los medios, en el debate respecto de dos políticas que son necesarias para nuestro país. Es un país que sigue, en primer lugar, criminalizando los consumos, ¿no? O sea, de consumos de cualquier sustancia. Y en ese sentido, ahí se habla de un abordaje necesario que es la despenalización, ¿no? Despenalizar determinadas conductas asociadas al consumo. Eso es un debate que tenemos pendiente y muy atrasado en nuestra legislación, porque ya gran parte de la región y del mundo avanzaron con algunos criterios de descriminalización, despenalización, como para que las personas que tienen un consumo, y más aquellas de un consumo problemático, eventualmente puedan ser abordadas por sistemas sanitarios, interdisciplinarios y demás, pero nunca por el sistema punitivo, por la represión, por la amenaza de pena de prisión, etcétera. Eso ya lo dijo la Corte Suprema en 1986 y lo repitió en 2009. Imagínense el retraso que tenemos en esta materia. Y diferente es, aunque es necesario ese abordaje de despenalización, abordar el tema de una sustancia en particular mediante otro abordaje que es la regulación, ¿no? Y la regulación se regula toda la cadena de valor de la sustancia, desde la producción, la distribución, la venta minorista, el consumo también en determinados espacios, que puede ser regulado por legislaciones administrativas como es el alcohol y el tabaco y demás, pero no mediante la legislación penal, ¿no? Mariano, bueno, justamente lo mencionabas y quería preguntarte respecto de esto. Cuando nos ponemos a pensar en lo legal, en lo ilegal, me resulta difícil no preguntarme justamente por estas dos sustancias que recién mencionaste, como es el alcohol y el tabaco, que sí son legales. De hecho, uno lo puede encontrar en el kiosco de al lado donde está, ¿no es cierto? De hecho, esto también lo mencionaba el presidente, remarcando incluso que él decía la ilegalidad está puesta únicamente en la marihuana. ¿Cuál es tu visión y análisis respecto de esto? Sí, la ilegalidad no solo está puesta en la marihuana, sino en otras tantas sustancias, alrededor de 350 sustancias que se prohibieron en determinados contextos que habría que replantearse, ¿no? Se empieza a debatir estratégicamente por el tema de la marihuana, producto de que es una sustancia, y ahí sí yo trato de remarcar que al iniciar estos debates, yo creo que estamos viviendo el comienzo de este debate, ¿no? De una forma muy incipiente, con trabas, etcétera. Claro. Pero sería interesante también que quienes propongan este debate, entre ellos también el presidente, ¿no? Por más que celebro que se exprese en la materia, hay algunas cuestiones que ya están estudiadas, que ya están comprobadas, como por ejemplo el tema de la dañosidad de determinadas sustancias, más allá de su estatus jurídico, más allá de que sean sustancias que tienen un estatus de legalidad, de posible hasta promoción y publicidad, claro, como sucede con el alcohol, en comparación de una sustancia como el cannabis, ¿no? Entonces hablar en potencial de que habría que ver si el cannabis es menos dañoso o no que el alcohol, bueno, eso ya está estudiado por lo menos desde el año 2007 por informes que publicados en la revista de Lancet, tan en moda y en boga el tema de la vacunación, publicados por un científico que se llama David Nutt, que compara 20 sustancias, entre ellas las legales, como el alcohol y el tabaco, o también barbitúricos, o cualquier sustancia que se pueda comprar en una farmacia, en comparación a los daños que se produce tanto para el consumidor, para un daño colectivo, entre lo que se involucra también los actos de violencia, o la accidentología y demás, y como tercer criterio también la adictividad que producen estas sustancias, y en primer lugar sin duda el alcohol, ¿no? Precisamente la sustancia que ya sabemos, y reitero, es una sustancia en nuestro país que permite la publicidad hasta en horario infantil, ¿no? Y cuyos eslogan están direccionados precisamente a la población adolescente,
presente y eso hace aumentar los consumos y los consumos problemáticos y demás, ¿no? O sea, el eslogan me refiero, por ejemplo, a la principal cervecera, el sabor del encuentro, ¿no? Todos eslogan direccionados al éxito, a la conquista sexual, al divertimento, bueno. Si eso se permite, o sea, una sustancia como el cannabis, que dentro de ese comparativo de este científico lo sitúa a mitad de tabla, o sea, dentro de las 20 sustancias, la dañosidad individual, colectiva y adictividad del cannabis está a nivel 11 más o menos, ¿no? Y entre ellos el tabaco también está a nivel 5, o sea, de dañosidad. En ese sentido, o sea, tiene razón el presidente cuando plantea que habría que estudiar la dañosidad, pero bueno, no de una forma potencial precisamente, ya está estudiado, ¿no? O sea, eso ya lo sabemos, entonces tendremos que avanzar en esa materia. Ya sabemos, por ejemplo, que cualquier proceso de despenalización de las conductas asociadas al consumo o de regulación de una sustancia como ese cannabis tampoco conlleva aumento de los consumos, y ahora vemos algunos funcionarios también que salen a opinar que primero deberíamos de fortalecer el sistema de atención, como si estos abordajes, en definitiva, lo que conlleva es un aumento de los consumos problemáticos, y eso es falso, ¿no? Son todas trabas y obstáculos que, bueno, justamente van a surgir durante el debate, pero hay que empezar a desmitificar porque ya está altamente estudiado en experiencias comparadas. No estaríamos inventando nada, ¿no?, con una legislación despenalizadora y reguladora de una sustancia como para hablar de estas cuestiones que pueden llegar a pasar, no dentro de lo potencial, no, porque en otros países, en tantos países que se despenalizó alrededor de 35 legislaciones, y los países que regularon el cannabis, Uruguay, Canadá y algunos estados de Estados Unidos, no está sucediendo eso, ¿no? A eso me refiero cuando tenemos que hablar con lo que tenemos en mano, ¿no? Leí que en algunas declaraciones hiciste hincapié en que estamos atravesados por una cultura prohibicionista. En el caso de lograr la legalización, preguntarte cómo se puede regular, ¿no?, el consumo. A ver, o sea, esa es una cuestión que cada uno de los estados pueden determinar tranquilamente, ¿no? O sea, en Uruguay, por ejemplo, la regulación del cannabis está fuertemente atravesada por una cuestión de cierto monopolio estatal, podríamos hacer una incidencia muy fuerte a nivel estatal, que yo coincido. O sea, en esto tenemos que ser muy realistas de que cualquier sustancia que dejemos en manos de la mercadotecnia, de una nueva industria, va a ser nuevamente objeto de publicidad, de promoción, de marcas, etcétera, y uno no quiere que aumenten los consumos y menos los consumos problemáticos, sino que esta sustancia se quite de manos de la regulación ilegal por parte de las redes ilegales de narcotráfico, etcétera, y se monopolice por parte del Estado, estableciendo reglas claras de quién puede producir, en qué contexto, a quién les puede vender, también en qué lugares. Por ejemplo, en Uruguay son las farmacias, en otros lugares serán los dispensarios como Estados Unidos o Canadá, etcétera. Yo creo en un modelo regulatorio donde el Estado esté presente, que tengan claro que los modelos regulatorios tienen que estar establecidos para garantizar los derechos humanos de la población consumidora de cannabis, alejarlos de las redes ilegales de abastecimiento, que traen muchísimos problemas, ¿no? Dentro de eso, lo que se pretende es la separación de mercado, que la persona que consume cannabis, en definitiva, vaya a una farmacia, a un dispensario legal, alejándose de cualquier contexto de extorsión, de clandestinidad, de violencia, etcétera, que está asignado generalmente al mercado ilegalizado. Entonces vaya a una farmacia, compre cannabis, se retire, como cualquiera de nosotros vamos y compramos cualquier otro producto en ese lugar. Y en ese sentido, o sea, la separación de mercado es interesante, pues se evita lo que se llama el efecto góndola, ¿no? Donde las personas que van al dealer, al puntero ilegal, en el caso de no encontrarse con cannabis o sí tener cannabis, pero el puntero le ofrece otros tantos productos como cocaína, LSD, éxtasis o lo que sea, que pueden llegar a tener una potencialidad de daño quizá mayor o no, pero bueno, se empieza a diversificar los consumos de las personas, llevando un policonsumo. Bueno, todo eso se trata de evitar también la extorsión policial, ¿no? Porque todas conductas asociadas al consumo, como sucede en nuestro país, están legisladas por la legislación penal, y entonces existe también la vulnerabilidad de los derechos por parte de las policías respecto a las personas consumidores. Hay muchas cuestiones que una regulación que es seria, una regulación responsable de la sustancia podría abarcar y no dejarlo en manos de lo que sería
como digo, una industria que lo único que buscaría es el lucro. Cambiaríamos el lucro buscado por las redes ilegales de abastecimiento sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de obstáculos como para venderle, por ejemplo, a personas menores de edad, etcétera, y lo dejaríamos en manos de una industria capitalista en búsqueda de lucro. No, tiene que estar el Estado fuertemente regulando esta sustancia, como también sucede con el alcohol, el tabaco y las sustancias de venta legal en las farmacias, ¿no? Siempre debería estar el Estado involucrado ahí, porque no hay ninguna de esas sustancias, entre el cannabis, el alcohol o cocaína, o también, o sea, sustancias de menos dañosidad, pero ninguna sustancia es inocua. Entonces, cuando tiene potencialidad de daño, es importante que el Estado, ¿no? Mariano, bueno, primero te saludo y preguntarte si consideran que hay una hipocresía social cuando se tocan temas como precisamente el que estamos charlando de la marihuana. Sí, totalmente. A ver, es un debate más como hemos atravesado otros tantos debates como aborto, bueno, o sea, matrimonio igualitario, identidad de género. Siempre está atravesado por cierta hipocresía, por ciertos tabúes y demás. En su momento hasta mismo el tema de voto femenino tuvo con los mismos sectores conservadores, ¿no? O sea, siempre son los mismos sectores que empiezan a obstaculizar esta progresión en el reconocimiento de los derechos humanos, el tema del divorcio, bueno, cuestiones que siempre estaban atravesadas también por los mismos prejuicios, preconceptos de que, bueno, el voto femenino iba a significar que las mujeres tengan cierta independencia del hombre y eso iba a ser el final de la familia. Bueno, imagínense cuestiones así, pero por hoy la vemos como absurdas, pero existieron dentro de los debates, y debates mucho más cercanos como matrimonio igualitario, identidad de género, se decía lo mismo, ¿no? O sea, que cómo iba a ser posible que las personas que se casan del mismo sexo puedan tener la posibilidad de adoptar a un niño, y eso iba a ser el final de la familia, o hasta que una conductora televisiva dijo si existía la posibilidad de que existan abusos sexuales por esa cuestión, ¿no? Bueno, de esas cuestiones de bestialidades y absurdos, ridiculeces y hipocresía, como vos remarcás, están plagados todos estos debates, el tema de marihuana también. Creo que tenemos por lo menos la certeza de que muchas personas consumen esta sustancia. Es la tercera sustancia de mayor consumo después del alcohol y el tabaco, y la primera sustancia obviamente de consumo ilegal. Alrededor de 192 millones de personas consumen cannabis a nivel mundial por lo menos una vez al año, según un dato de Naciones Unidas que está bastante subvaluado, porque al no tener la posibilidad de hacer mercados clandestinos y los consumos estar perseguidos, las personas consumidoras estigmatizadas, etcétera, es muy difícil tener datos certeros, ¿no? Pero suponemos que son muchas más personas. Bueno, esta cuestión crea de que creo que todos y todas conocemos personas que consumen marihuana, o nosotros mismos somos consumidores de marihuana, como de cualquier otra sustancia psicoactiva, ¿no? Y en ese sentido, sí, hay una gran hipocresía por todo este atravesamiento cultural de décadas de prohibicionismo acrítico, de abstencionismo a los consumos, de demonizar sustancias gratuitamente, cuando hace muy poco empezamos a ver, por ejemplo, o visibilizar, mejor dicho, que hasta las sustancias tienen potencialidades terapéuticas medicinales muy importantes, ¿no? Entonces, prohibirle o hacer que la población se aleje del consumo de esas sustancias con fines terapéuticos medicinales es hasta, más allá de un absurdo, es algo inhumano, porque hace a la salud y bienestar de estas poblaciones. Y bueno, creo que en ese sentido, respecto del cannabis, está allanado más el terreno como para dar estos debates, pero lo que sí hay que remarcar, lo que remarcaba al comienzo, la despenalización, cuando hablamos de despenalización de conductas humanas, abarca a todas las sustancias, los mismos derechos a la intimidad, privacidad, autodeterminación personal, soberanía sobre los propios cuerpos, etcétera, abarca a una persona que consume cannabis como una persona que elige o consume cocaína, LSD, éxtasis o cualquier otra sustancia. Y eso ya lo dijo la Corte Suprema, como decía por última vez en el fallo 2009. Entonces tenemos que despenalizar conductas asociadas al consumo de cualquier sustancia. Me refiero, por ejemplo, a tener una sustancia para propio consumo. Eso tenemos que hacer un abordaje, una legislación de despenalización, y después podamos elegir también el tema de cannabis, o de la misma forma, del mismo momento que se despenaliza, también abordar una regulación de cannabis de toda su cadena de valor, como está sucediendo en diversos países, ¿no? Referido a esto que decís, a ver, es el escenario ideal para que el Estado en este caso no persiga, como lo está haciendo al consumidor, sino al traficante, porque a ver, hay que saber diferenciar el verdadero negocio ilegal, diferenciar el consumo
con lo que no es sinónimo de narcotráfico, no es sinónimo de ilegalidad. Obviamente, además es un abordaje mucho más sensato. Si nosotros empezamos a ver la historia de la prohibición y la guerra contra las drogas, etcétera, vemos una historia fallida, ¿no? Es un fracaso absoluto donde los índices de producción cada vez son más importantes, los índices no solo de cannabis, sino de otras tantas sustancias como la cocaína o derivados del opio, los índices de consumo de las sustancias cada vez también son más importantes, llegando a récords históricos. Bueno, todo un dato que podamos observar también de Naciones Unidas respecto a esta temática, o sea, vemos que es un fracaso absoluto. Entonces, algunos países empezaron a desarrollar lo que se denomina estos nuevos abordajes, ¿no? Es decir, si no podemos combatir de una forma con este discurso y herramientas direccionadas a lo bélico, ¿no? Para combatir el fenómeno de consumo de drogas y de producción, de tráfico, etcétera, ¿qué podemos hacer? Desarrollar, por ejemplo, un golpe de mercado. Un golpe de mercado es legalizar la sustancia, quitarla de manos de las redes ilegales, monopolizarla por parte del Estado. Entonces la población, si tiene la posibilidad de elegir acercarse nuevamente a un dispensario, una farmacia, con un producto que esté controlado en su calidad por parte del Estado, en nuestro caso podría ser la ANMAT, que controla medicamentos y alimentos a nivel nacional, y todas esas posibilidades que tiene la población de alejarse, como decíamos, de la extorsión policial, de la extorsión y la violencia que es signada de los mercados ilegalizados, etcétera, y tener la posibilidad de comprarlo legalmente con una sustancia que a la par es producida legalmente con mano de obra, que tributa para el Estado. Esa tributación podría ser involucrada a estrategias y abordajes de prevención y tratamiento de las adicciones, entre ellos fortalecer los tratamientos de reducción de daños, etcétera. Toda esta óptica se observa como un dato positivo que lo vienen impulsando claramente los países que están llevando adelante estos abordajes regulatorios. Y esa es una forma, como vos decías, de combatir claramente, o sea, el principal mercado de sustancias ilegalizadas por parte de las redes ilegales, que es el cannabis, ¿no? O sea, más allá de que no sea quizá el mercado más lucrativo, porque el mercado más lucrativo es la cocaína, pero en volumen de cantidad de consumos y de personas consumidoras es claramente, o sea, el cannabis la sustancia de mayor consumo. Entonces, dándole ese golpe de mercado, como que sacamos en parte cierto financiamiento de las redes ilegales. No va a significar, no es la solución mágica como para que no sigan existiendo, porque se van a direccionar también hacia otras sustancias o van a mantener esa producción, distribución ilegal, etcétera, ¿no? Pero sí es un golpe interesante como para desarrollarlo, y eso es lo que se está abordando a nivel internacional, los debates, y a cuentagotas por ahora, pero algunos países están avanzando seriamente en la materia. Mariano, Fabio Montero te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Acá tratando de ir pensando junto a mis compañeros también y todo el aporte que estás haciendo. Fui anotando algunas cositas también que fueron surgiendo de la charla. Lo primero que te quisiera preguntar es ¿cuál es el daño que produce la marihuana? No te escucho muy bien, ¿cómo? Lo primero que te quiero consultar es ¿cuál es el daño que produce la marihuana en el organismo? A ver, yo como vengo repitiendo, o sea, soy bastante terco en tratar de hablar de lo que uno conoce. Mi disciplina es la abogacía, ¿no? O sea, pero más allá de eso, que es una pregunta más direccionada hacia alguien que sea especialista en temas de salud, uno conoce y sabe de que cualquier sustancia que sea consumida mediante la combustión por parte de las vías respiratorias obviamente es dañosa, y en ese sentido, o sea, el fumar cannabis, como cualquier otra sustancia de posible dosificación por la vía fumable, es algo atentatorio contra la salud de las vías respiratorias. Hay otras opciones, por ejemplo, para evitar eso, que están dentro de las políticas también de reducción de daños, que es, por ejemplo, vaporizar la sustancia, ¿no? Después hay otros daños que producen el cannabis, o sea, pero más direccionado a determinada población adolescente, que no se recomienda el consumo de esta u otras tantas sustancias, como el alcohol también, por el desarrollo del cerebro, etcétera. Bueno, eso es una cuestión algo más científico-técnica que quizás yo no podría explicarlo, pero conozco de que se desalienta el consumo de la población menor de edad. Por eso siempre se habla de una regulación del cannabis direccionado al mercado adulto, ¿no? O sea, las personas adultas, como sucede también
por el tema de otros productos de vuelta, el alcohol y el tabaco, ¿no? O sea, un mercado, estamos hablando de regular un mercado direccionado a las personas adultas. Ujú. Y es una sustancia que también, o sea, considero, por lo que escuché y todo lo que digo respecto de salud, hay que relativizarlo por la que decía en comienzo, bastante noble, o sea, que por lo menos en datos, y eso sí lo conozco porque son datos públicos de Naciones Unidas, cuando uno observa la cantidad de morbimortalidad producida por las sustancias de mayor morbimortalidad son las derivadas del opio, ¿no? Las sustancias ilegales más bien, ¿no? Ujú. Más allá que el tabaco lleva alrededor de 10 millones de personas muertas por año aproximadamente. Ujú. El cannabis no se receta en todos esos informes ningún dato de mortalidad, o sea, y aquellos especialistas que hablan en la materia dicen que es imposible una dosificación de cannabis que llegue a producir la sobredosis y la muerte de una persona, y sin embargo, si una persona se consume una caja de ibuprofeno de venta libre en la farmacia, se puede morir, ¿no? Entonces, Claro, claro. también, Pensaba también ¿no? en esto de la alteración de sentidos, que en parte también puede generar esta sustancia. Vos, por favor, vas corrigiéndome, porque digo, ¿a qué quiero llegar con esto? Porque en algún momento vos hablabas de soberanía, de autodeterminación y de libertad en el sentido de poder consumir. Y yo pensaba, y también pensando en esta alteración de sentido, cómo alguien que vive en una comunidad, que está en una comunidad, puede pensar únicamente en su autodeterminación o su soberanía. Digo, también pensando en el alcohol, ¿no? Porque quien toma podría estar desarrollando también su soberanía, sin embargo, la mayoría o muchos, no digo la mayoría, muchos accidentes se producen fundamentalmente por personas alcoholizadas. Digo, que tiene un límite esto de la autodeterminación y la libertad también en una comunidad, ¿no? ¿Cómo lo estás pensando vos a esto, Mariano? No, obviamente no es ninguna novedad eso, o sea, eso está establecido por la Constitución Nacional por lo menos desde 1853, que cualquier desarrollo de acciones privadas de las personas tiene un límite, que es el límite de no afectación de derechos a terceros, ¿no? O sea, eso lo dice el artículo 19 de la Constitución. Precisamente la limitación está en lo que vos decís, o sea, yo hablo de autodeterminación personal, de consumir, no sé, una copa, 2 copas de vino a la noche, o lo que quiera, 3 botellas de vino, si quisieran, siempre y cuando después no vaya a conducir y produzca algo, una conducta tentatoria hacia derechos terceros, que es el límite que establece la Constitución, ¿no? O sea, eso está claro, y eso tenemos que hablar de un consumo responsable, o sea, siempre que no sea tentatorio de esos derechos. Por suerte, o sea, los índices demuestran que la gran mayoría de las personas que consumen lo hacen de una forma responsable. Que la gran mayoría de las personas que consumen lo hacen de una forma no problemática. Estamos hablando que los consumos problemáticos, o sea, los problemas que causan hacia la persona consumidora, también según Naciones Unidas o estudios locales y regionales, estamos hablando entre el 10 y el 11% de las personas consumidoras, ¿no? O sea, y después hay un 90% de las personas que consumen, como cualquiera de nosotros podemos consumir drogas psicoactivas de venta legal o de venta ilegal, de una forma, como digo, responsable, adulta, sin incurrir en actos atentatorios de derechos a terceros. Por eso digo, no es ninguna novedad esa salvedad, y es el límite claramente establecido por la Constitución Nacional, y ese límite es lo que permite que cualquier conducta que empieza siendo una conducta privada de autodeterminación personal pasa a una esfera de aplicación de derechos de terceras personas, puede ser una conducta sancionada, ¿no? Así es. Vos sabés que también todas estas dudas van surgiendo. Hace unos momentos también desarrollábamos una columna con gente de la Dirección Provincial de la Niñez, de aquí de la ciudad de Rosario, y nos decían que el principal problema que ellos tienen en la atención de los chicos que están en situación de vulnerabilidad es precisamente el consumo, ¿no? Nos decía que es increíble el tema del consumo como principal problemática. Y hace poco hablábamos con referentes de seguridad de la provincia de Santa Fe que daban cuenta que en las cárceles de la provincia de Santa Fe hay un sector muy importante que cuando salga en libertad de la cárcel va a haber serios problemas por los elevados consumos, ¿no? Digo, ¿cómo compatibilizar esto con esta problemática que generan los consumos, ¿no? Digo, si nosotros estableciendo una cuestión de regulación, ya corro el término criminalización porque me parece interesante esto que vos marcabas, que a veces se toma mal el concepto de criminalización con despenalización o regulación. Digo, ¿cómo funcionaría en nuestro contexto, ¿no? Donde la principal problemática reconocida por los funcionarios es precisamente el consumo?
Claro, lo que pasa es que sobre eso, quizá lo que mencionábamos a grandes rasgos antes, ¿no? O sea, es una cuestión de que suponer que un proceso de despenalización de actos asociados a consumos o de regulación de determinadas sustancias como el cannabis, lo que haría es aumentar los consumos de una forma lineal o causal, ¿no? Y eso ya está desmitificado, o sea, los consumos aumentan a nivel internacional en países que tienen un abordaje de despenalización o regulación de una forma independiente a ese estatus jurídico, ya sea de la conducta que se permite o se legaliza o de la sustancia que está regulada o no. No sé si me explico, o sea, para hablarlo en otros términos, si uno compara, por ejemplo, los datos de consumo o los aumentos de consumo de cannabis en Uruguay a partir del año 2013 a la actualidad, no el año 2013 lo marco porque fue el año donde se reguló el cannabis de una forma integral, ¿no? Para uso adulto, etcétera. Y lo compara con países que tenemos el cannabis todavía con un estatus jurídico prohibido, como Chile, Argentina, Brasil, uno observa que los aumentos de los consumos son independientes al estatus jurídico prohibido o legal de la sustancia, ¿no? O sea, si uno observa y compara datos de despenalización de países donde la tenencia para consumo personal no está penalizada y nuestro país que está penalizada y observa también los datos de consumo, nuevamente porque uno llega a la conclusión que el abordaje de despenalización no tuvo nada que ver con los aumentos o no de consumo. Hay países que tienen leyes más flexibles, podríamos llamar, leyes que no penalizan actos de consumo, ¿no? Que tienen datos de consumo muy altos o tienen datos de consumo muy bajos, de una forma independiente, ¿no? O sea, las mismas legislaciones en dos diversos países, podemos en dos contextos diferentes, observamos que un país tiene un nivel alto de consumo y otro país tiene un nivel bajo de consumo. O sea, no afecta en ese sentido la legislación de despenalización y regulación de la sustancia respecto a los consumos para profundizar, podríamos hacer lo que vos preguntabas respecto de esta cuestión de las cárceles o los niños o la comunidad en general. Sobre ese tema, es un tema mucho más extenso, pero para sintetizarlo tendríamos que quizá empezar a hablar de cómo se financian los efectores de salud mental como para atender y abarcar el tema de lo que propone la ley de salud mental, que estuvo muy en boga en el último tiempo respecto al tema de Chano, etcétera. Bueno, la implementación, la financiación, cómo es que el Estado dedica 95% de sus recursos a la criminalización y a la guerra contra las drogas y solo el 5% de los recursos a tratamiento y prevención de las adicciones. Y eso no se habla, no se suele decir, porque es mucho más marketinero, mucho más sensibilista para el electorado, medio desinformado en la materia, ser duros contra la droga, militarizar, caer con camiones al estilo Rambo a algunos ministros de seguridad. Bueno, toda esta cuestión, o sea, es como digo, será muy lucrativo en lo electoral, muy atractivo para cierto electorado, pero lo que hay que hacer es precisamente poner recursos en lo que sería tratamiento y prevención de las adicciones, cuando a nivel internacional, o sea, se sabe que son 7 veces más efectivos para disminuir los consumos, poner recursos en tratamiento y prevención de las adicciones, que es lo que sería la criminalización, la guerra contra las drogas. Uh-huh. Y la cárcel es todo otro, discúlpenme por la atención, pero es larga. No, está bien. Pero Sí. La cárcel es un ambiente que ya de por sí, ahí hablando de la hipocresía que hablaba el compañero, pero se potencia la hipocresía. En índices de consumo en la población tenemos, por ejemplo, en algunos países como el nuestro, un 8 o 9% de las personas que consumen alguna sustancia prohibida a nivel poblacional. En la cárcel eso se potencia a 20-25%, ¿no? Es una institución cerrada, una institución total, uh-huh, ¿no? Donde sería mucho más fácil controlar la distribución de las sustancias, una población que está diariamente y permanentemente controlada por fuerzas policiales o fuerzas de seguridad, el servicio penitenciario, sería mucho más fácil y hay 20% de consumo cuando a nivel de la población en libertad es el 8%. Entonces, si no puedes controlar algo a puertas cerradas en una institución total, ¿cómo lo vas a controlar en la sociedad libre? Y en ese sentido, o sea, el último ejemplo que doy, o sea, cuando pasó esto de la pandemia, muchas decían de que la circulación de sustancias en las cárceles era producto de las visitas, ¿no? O sea, que las mujeres principalmente iban entre sus pertenencias o en el cuerpo llevando sustancias ilícitas, principalmente para los varones que estaban encarcelados. Ese es el gran mito respecto a esta cuestión que existe en menor medida, pero como remarco, es una gran mitología, porque ¿qué sucedió? Ahora, cuando se cancelaron las visitas producto
de la pandemia aumentaron aún más los consumos dentro de los servicios penitenciarios. Entonces, ¿quién distribuye la sustancia? Mariano, entonces ahí tenemos un problema, ¿no? sí, es como para seguir charlando muchísimo porque se van abriendo otros temas que también, aparte son temas muy complejos, ¿no? De abordar y de entender, por lo menos para las personas que no estamos de lleno trabajando sobre estos temas que son tan interesantes y tan necesarios que se pongan arriba de la mesa y que de una buena vez empiecen a debatirse, bueno, sin hipocresías ante todas las cosas, como tienen que ser todos los debates. Te agradecemos muchísimo por este rato que nos has dedicado y, bueno, agradecerte eso, Mariano. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Saludos. Hasta luego. Hablamos con Mariano Fusero, abogado, integrante de Reset Política de Drogas y Derechos Humanos.